de la palabra de Dios. Aleluya. El Señor había puesto un tema en mi corazón y lo vamos a compartir, hermanos. Pero mientras cantábamos y alabábamos al Señor, hermanos, el Señor me muestra muchas otras cosas. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Y es importante decirla, es necesario decirla y compartirla. Amén. Fíjense, hemos estado, hermanos, saliendo, ¿no es cierto?, de una etapa, hermano, a nivel mundial crítica, difícil. ¿Ven? Lo que es el coronavirus, ¿no es cierto? Gracias a Dios, hermanos, ya eso estaba pasando, ¿no es cierto? Y como que algunos dicen que ya pasó. Amén. Pero, hermanos, el mundo, la gente, hermanos, solamente se asustan, ¿amén?, un momento mientras están viendo el peligro. Amén. Y mire, y era lo mismo lo que le pasaba a Faraón. Amén. Se asustaba, se preocupaba en medio de la plaga, hermano, ahí en medio de la prueba. Se arrepentía, decía, ya vamos a dejar salir al pueblo. Pasaba la plaga y decía, no. Amén. Y venía otra plaga, ¿es cierto? Tratando, hermano, el Señor de quebrantar su corazón de este hombre para que deje ir libre a su pueblo, al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y así es el mundo, hermano, así es la gente. Mientras estamos, hermanos, en el peligro, ¿no es cierto? Mientras estamos ahí, hermanos, en el dolor, ¿no es cierto?, nos asustamos, nos preocupamos y buscamos a Dios, ¿no es cierto? Yo recuerdo que cuando comenzó la cuarentena, hermano, todo el mundo quería oír hablar de Dios. Todo el mundo quería escuchar de Dios, hermano. Amén. Pero pasó la cuarentena, hermano, y todo el mundo se olvidó, ¿no es cierto? Imagínense, hermano. Yo decía, el mundo, hermano, estaba esperando que pase la pandemia, la cuarentena, ¿no es cierto?, para seguir en sus planes, ¿no es cierto?, en sus sueños. Y hermano, el mundo es soñador, la gente es soñadora, ¿no es cierto? Los jóvenes son soñadores, ¿no es cierto? Imagínense, nosotros también fuimos jóvenes, nos acordamos, ¿no es cierto?, cuántos sueños teníamos nosotros. Entonces, por eso hay que comprendernos, hermanos, a los jóvenes que tengan tantos sueños, ¿no es cierto? Pero yo decía, hermano, nosotros ya estamos viviendo en un tiempo donde tenemos que ser guiados. Fíjense, hermano, esto y escuche esto, donde nosotros tenemos que ser guiados ya no por nuestro sueño, ¿amén?, sino que nosotros tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es una lámpara, dice, hermano, el salmista David, en nuestro camino. La palabra de Dios es lumbrera en nuestro camino que nos puede guiar y nos puede llevar, hermanos, al lugar seguro. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, ayer compartía yo en el ayuno sobre, no sé si ustedes han escuchado, hermano, de una, no sé si decir mujer o qué decir, porque no es ni mujer ni es hombre, pero es una bruja. Amén. Monividente, no sé si cuando han escuchado hablar de Monividente. Amén. Esta mujer es una mujer mexicana, vamos a decir mujer, hermano, porque ella está vestida de mujer hoy en día. Pero esta persona, hermano, nació como hombre. Amén. Se cambió de sexo y hoy es una mujer, pero es una astróloga, es una bruja, es una divina, amén, es una sacasuerte. Y lo grave, hermano, es que esta mujer, ¿por qué se ha hecho famosa? Y por qué, hermano, en México hoy en día, hermano, la tienen como una guía espiritual. Hermano, todo México, hermano, quiere preguntarle a ella qué va a pasar, y qué va a pasar, y qué va a pasar. Amén. Hermano, es increíble la fe que se ha levantado en México hacia esta mujer, hermano. ¿Pero por qué? Porque esta mujer, hermano, ha estado prediciendo varias cosas y se han estado cumpliendo, hermano. Amén. Y fíjense que también los Simpsons, hermano, han estado prediciendo cosas y se han estado cumpliendo. Amén. Entonces, cuando la gente, hermano, ve aquello, ve una persona que predice cosas y se cumplen, entonces la gente, hermano, tiene fe en esa persona. Y nosotros, hermano, como seres humanos, hemos sido creados, hermano, como corderos o como ovejas, que necesitamos ser guiados, hermano. Amén. Y queremos ser guiados, ¿es cierto? Por eso es que la gente, hermano, fíjese, en México, hoy en día, hermano, con lo que pasó en Ucrania, en Rusia y Ucrania, hermano, fue el momento
hermano, esta mujer ha estado prediciendo. Y también predijo, hermano, la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Amén? Entonces, todo lo que ella ha dicho se ha cumplido. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Amén? Para empezar, hermano, yo no creo que Dios esté obrando y operando en esta persona. ¿Amén? Porque fíjense, fue un hombre, nació como hombre, se convirtió en mujer. ¿Amén? Se hizo operar todo. ¿Amén? Entonces, ¿qué es eso para Dios, hermano? Es abominación para Dios. Entonces, una persona, hermano, que está en una abominación para Dios, Dios no puede obrar y operar en esa persona. Amén. Pero ¿quién obra entonces en esta persona para que esta persona prediga las cosas, hermano, y se cumplan? ¿Quién obra sobre esta persona? Amén. El diablo. Amén. El diablo, hermano, decía yo ayer, ¿no es cierto? Él conoce la palabra de Dios. Él conoce más que nosotros la palabra de Dios y cree. Amén. Nosotros, hermanos, muchas veces como cristianos leemos la Biblia, conocemos la palabra de Dios, pero muchas veces no creemos. Amén. En cambio dice la palabra de Dios, hermano, que el diablo cree y tiembla. ¿Por qué tiembla, hermano? Porque sabe que la palabra de Dios es verdad. Porque sabe que la palabra de Dios se cumple. Amén. Y el diablo, hermano, conoce todas las profecías de la Biblia. Hermano, el diablo conoce todo porque todo lo que va a pasar, hermano, ya está escrito en la palabra de Dios. Y él entiende, comprende, hermano. Por eso es que él revela, hermano, a sus siervos y a sus siervas. Amén. Y entonces estas personas, hermano, entonces ellas predicen y dicen, amén. Pero no es porque Dios les ha enseñado y le ha mostrado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro, nosotros tenemos la palabra de Dios, la profecía más segura, en la cual hacemos bien, dice, en escucharla y entenderla. Amén. Entonces, yo decía otra cosa, hermano. El Señor Jesucristo dijo algo, bueno, dijo muchas cosas sobre el tiempo del fin. Profetizó, dijo profecía, cómo iban a hacer las cosas antes que sea el fin. Entre una de esas, por ejemplo, dijo, ¿no es cierto?, que en los últimos tiempos, dijo el Señor, iban a ser como en los días de Noé, iban a ser como en los días de Lot, hermanos. Amén. Y el mundo está viviendo, hermanos, esos días, en el tiempo de Sodoma y de Gomorra, hermano. Entonces el Señor profetizó, hermano, y habló de muchas cosas que iban a suceder cuando esté cerca su venida. Amén. Pero ayer decíamos, ¿no es cierto?, una de las cosas que el Señor Jesús dijo, hermano, mire, cuando Él venga, dice, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe en la tierra. Amén. Hallará fe en la tierra. Amén. Y decíamos, hermanos, sí, que la fe se ha estado perdiendo. O sea, ¿qué es la fe? Es creerle a Dios, hermano. Amén. Nosotros leíamos, hermanos, y conocemos siempre este pasaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Amén. Cuando dice, hermano, Juan, quien vio esa revelación, y dice, vi volar a un ángel por el cielo, que predicaba, dice, el evangelio eterno. ¿Saben qué, hermanos? El evangelio fue dado a los hombres para predicarlo. El evangelio, hermano, no fue dado a los ángeles. Amén. Pero en Apocalipsis, hermano, que ya es el tiempo final, dice la Biblia que un ángel estaba predicando el evangelio eterno. Y esa palabra, hermano, eterno significa verdad. Amén. O sea, el evangelio verdadero. Y dice, hermano, la palabra de Dios que este ángel decía, amén, temed a Dios, amén, y dadle gloria. O sea, eso es lo que predicaba. Teman a Dios y denle gloria. Pero nosotros, hermanos, como decíamos en una ocasión, nosotros hemos aprendido mal de lo que es, hermano, el temor a Dios. Amén. Nos han enseñado quizás, hermano, no correctamente lo que es el temor a Dios. Amén. Nosotros veíamos, hermano, que el pueblo de Israel, la gente en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, hermano, esa gente sí temía a Dios, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, mandaba plagas, ¿no es cierto?, mortandad. Entonces la gente veía y conocía el poder y la gloria de Dios y sabía que Dios, hermano, los podía consumir. La palabra de Dios dice, no, si no fuera la misericordia de Dios, ya nosotros hubiésemos sido consumidos. Y mucha gente fue consumida por Dios, hermano.
Amén. Entonces la gente conocía aquello, entonces conocían, hermano, qué significaba el temor a Dios. Ellos sabían, entendían que era temerle a Dios. Amén. Aleluya. Es como también hablamos, ¿no es cierto?, en una prédica, cuando dice el Señor Jesús: no temáis al que mata el cuerpo, ¿no es cierto? Sino yo les enseñaré, dijo el Señor, mire, yo les enseñaré a quién deben de temer. Amén. ¿Y qué dijo el Señor? Teman a aquel que después de quitar la vida puede mandar sus almas al infierno. Amén. ¿Quién es ese hermano? Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces fíjense lo que dijo el Señor: yo les enseñaré a quién deben de temer. Amén. Y el ángel, hermano, en Apocalipsis dice la palabra que él estaba predicando el evangelio eterno, el evangelio verdadero, hermano. Amén. Y decía, mire, el contenido del mensaje que este ángel predicaba era, hermanos: temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque sus juicios han llegado. ¿Cuántos creen, hermanos, que lo que estamos viviendo en el mundo son juicios de Dios? ¿Cuántos creen, hermano, que el coronavirus, la pandemia, todo eso fue juicio de Dios? Amén. Bien por usted que cree, pero sabe que hay mucha gente que no cree. Amén. Aún hay muchos cristianos. Amén. Hay que no cree que esos son juicios de Dios. Yo decía, hermanos, mire, fíjense, la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, que cuántas copas hay de la ira del Señor. Hay 7 copas de la ira de Dios, que son juicios, hermanos, que vienen y que ya están llegando sobre la humanidad. Amén. Pero fíjense, hermanos, la Biblia dice que cuando se derramó una copa, ¿no es cierto?, vino juicio, pasó eso y se derramó la segunda. Después se derramó la tercera. Después se derramó la cuarta. Después se derramó la quinta, la sexta, la séptima. Amén. ¿Saben qué, hermano? Yo creo, no es usted. Amén. Pero con la pandemia, hermano, que se vivió, porque fíjense, los juicios de Dios, hermano, no son sobre una nación, no son sobre un pueblo. Han habido, hermanos, juicios sobre el pueblo. Han habido juicios sobre nación. Por ejemplo, hermano, mire, en México, cuántas veces terremotos han habido terribles. Amén. Juicio de Dios para esa nación. En Haití, hermano, en 2002 hubo un terremoto terrible, hermano. Amén. Que yo recuerdo, hermano, que yo veía la noticia, todo el desastre ahí, y sale una mujer llorando, hermano, gritando ella, y decía: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Decía, reclamando. Amén. Yo dije entre mí: ahí está ahí, pero está dando. Amén. Hermano, esa nación, no sé si ustedes conocen, pero en esa nación de Haití, hermano, es lo más fuerte que se en el mundo. Terrible. Entonces, hermano, siempre ha habido juicios en naciones específicas. Amén. Pero, hermano, cuando la Biblia habla de las copas de la ira, hermano, no es para una nación específica, sino que es para el mundo entero. Amén. Y, hermano, fíjense que la pandemia, ¿no es cierto?, el coronavirus, todo eso, esas cosas fue a nivel mundial. Por eso yo digo, yo creo, hermano, que fue la primera copa de la ira de Dios derramándose sobre el mundo. Amén. Yo le digo, hermano, bienaventurados los que creen. Amén. ¿Saben qué, hermanos? El no creer es no tener fe. La fe, hermano, es creerle a Dios lo que dice en su palabra. Amén. Yo le decía, hay muchos cristianos que dirán y pueden decirnos: no, eso no son los juicios de Dios. No, eso todavía no son la copa de la ira de Dios. Amén. Pero particularmente, hermano, yo creo que usted, hermano, es libre de creer o no creer. Amén. Bendito sea el Señor. Pero, hermanos, fíjense que precisamente esa es una de las profecías que el Señor Jesús dijo, hermano, que iba a pasar, que iba a acontecer cuando esté cerca ya su venida. Amén. ¿Y cuál es una de esas profecías, hermano? Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Saben qué, hermanos? Hoy en día poca gente son los que estamos creyendo que ya estamos viviendo el tiempo del fin. Amén. Somos poca gente, hermanos, en el mundo que estamos creyendo, hermanos, que ya el Señor viene pronto. Amén. Gloria a Dios, hermano.
hermano, y creer en eso, amén, es tener fe en Dios. O sea, es creerle a Dios, es creerle a lo que Dios dijo, hermano, amén. Entonces, si yo creo, hermano, que ya el fin ya está cerca, hermano, amén, que la segunda venida del Señor ya está próxima, entonces tenemos que hacer como también dijo el Señor Jesucristo: cuando veáis estas cosas, amén, levantad erguidos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, amén. Bendito sea el Señor. Entonces, fíjense, hermano, el mundo, yo les decía, les hablaba de un invidente, ¿no es cierto?, en México. Los mexicanos, hermanos, y gran parte de Latinoamérica que conocen a esta mujer, le tienen una fe, amén. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener fe aquí a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, amén. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Gloria a Dios, amén. Yo les decía, hermano, fíjense que terminando o pasando ya el coronavirus, ¿no es cierto?, muchos estábamos contentos, ¿no es cierto?, porque yo también estaba contento. ¿Quién no se va a poner contento, no es cierto? Ya pasó la pandemia, ya pasó el coronavirus, ¿no es cierto? Entonces volvamos a nuestros planes, a nuestros sueños, amén. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? El cristiano, yo les decía, hermano, ayer en el ayuno a los hermanos, en este tiempo tenemos que vivir, hermano, como los apóstoles. Los apóstoles, hermano, fíjense que ellos entregaron su vida al Señor, amén, sabiendo que ellos iban a morir. Pero iban a morir en Cristo, pero iban a morir con el Señor e iban a morir para el Señor. El apóstol Pablo dijo: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Ellos, cuando entregaron su vida, hermanos, al Señor, ellos se entregaron completamente, se entregaron al Señor. Amén. Por eso es que, hermanos, vendían sus propiedades. Imagínense. Amén. Ahora yo no estoy diciendo que usted venda su propiedad, bendito sea el Señor. Pero, hermanos, los apóstoles se entregaron al Señor de esa forma, hermano. Amén. Completamente, hermano, porque dijeron: aquí nos centramos y nos centramos aquí y aquí vamos a morir. Amén. Nosotros, hermanos, en este tiempo tenemos que tener ese mismo pensamiento. Amén. Estamos en Cristo y ahí morimos con Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos estar, como dice la palabra del Señor, no podemos estar con un pie en la iglesia o con un pie en el Señor y con otro pie en el mundo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros, hermanos, fíjense que el Señor Jesucristo dice, ¿no es cierto?, en Apocalipsis: por cuanto no eres ni frío ni caliente. Amén. Ojalá fuese frío, dijo el Señor, o ojalá fuese caliente. Amén. Pero los tibios, dijo el Señor, los vomitaré de mi boca. ¿Quién es el tibio, hermano? El que está con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Amén. Ese es el tibio. Y nosotros, hermanos, ya en este tiempo no estamos para vivir de esa manera. Amén. Bien, hermano, estamos con el Señor o bien estamos en el mundo. Amén. Eso fue lo que dijo el Señor: ojalá fuese frío o ojalá fuese caliente. Amén. Imagínense, para el Señor, hermano, Él prefería que sea frío o que sea caliente. Amén. Yo recuerdo una vez un pastor, hermano, predicando. Él les dijo una cosa, hermano, amén, que llamó la atención a muchos. Él decía: hermano, le decía una predica, si usted está pecando, si usted vive en el pecado, si usted disfruta del pecado y viene a la iglesia, ¿sabe qué le dijo, hermano? Yo le aconsejo: vaya a peque todo lo que pueda, disfrute del pecado, porque en el infierno no va a poder disfrutar nada de eso. Amén. Entonces, por eso, mire, el Señor dice: ojalá fuese frío o ojalá fuese caliente. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, estamos viviendo un tiempo crucial, hermano, en la historia de la humanidad, en la historia de la palabra de Dios. Estamos viviendo, hermanos, y estamos viendo acontecimientos que antes no se veían. Amén. Entonces, fíjense, yo les decía, está pasando la pandemia y de pronto, hermano, viene este problema, ¿no es cierto?, de la guerra, que se sabe, amén, que se sabe de que va a ser una guerra mundial. Ahora, muchos dicen: no, ¿por qué? Por esto y por aquello.
es el mundo o muchos países se van a ir contra Israel. Amén. El objetivo, hermano, de esta invasión Ucrania y Rusia, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Que Rusia va a ir contra Israel. Amén. Rusia y muchos países del norte, hay una profecía, es bíblico, hermano, está clara esa profecía. Amén. Van a ir con todos sus ejércitos a rodear Israel. Y saben que, hermano, esa batalla es la batalla del Armagedón, que dice la Biblia en Apocalipsis. Hay una profecía también, hermano, que está en la palabra de Dios, que muestra y enseña el tiempo, hermano, de esa invasión a Israel o de esa guerra o esa batalla del Armagedón. ¿Saben cuál, hermano, es esa profecía? El río Éufrates se secó. O sea que ahorita, hermano, pueden pasar hacia Israel. Amén. Y fíjense, hermano, que Rusia, para ir con su ejército por tierra hacia Israel, tiene que pasar por Ucrania. Amén. Por eso, hermano, que quieren tomar Ucrania, para que pase libremente. Entonces, hermano, el objetivo, hermano, de la tercera guerra mundial, hermanos, es irse contra Israel. Amén. La mayoría de los países del mundo odian y aborrecen a Israel. Amén. ¿Y quiénes son, hermanos, los países o qué pensamiento, hermano, es este que aborrece a Israel? Amén. Son, fíjense, aquellos países que no creen en Dios. ¿Y por qué quieren hacer desaparecer a Israel, hermano, del mapa? Fíjense que siempre las naciones trataron de destruir Israel. Amén. Pero el Señor, hermano, lo protege. El Señor tiene una promesa por Israel. El Señor le dice: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldijeren. Amén. Mire, no hace mucho, hermano, conocemos, no sé cuántos años hace que Hugo Chávez maldijo a Israel. Amén. ¿Qué dijo él? De mis vísceras maldijo a Israel. Amén. Imagínense cuánto odio tenía contra Israel este hombre, que desde su vientre, de su víscera Dios maldijo a Israel. Amén. ¿Qué aconteció, hermano? Que de donde él maldijo, le vino un cáncer. Y así, hermano, cuántas personas han maldecido a Israel, hermanos, se la han visto feo. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Biblia, amén, que Israel es la niña de los ojos de Dios. Amén. Dice la Biblia, hermano, quien toca a Israel está tocando la niña de los ojos de Dios. Amén. Y no es que Israel sea perfecto, sino que, hermano, lo que Dios muestra y quiere mostrar es su amor y su pacto, hermano, con alguien, hermano, en la tierra. Amén. Nosotros, hermanos, si somos salvos, no es por nuestros propios méritos, amén, sino es por ese pacto que Dios hizo, hermano. Aleluya. Entonces, por eso es, hermano, que el mundo entero odia a Israel. La mayoría, hermano, de las naciones odian y han querido hacerlo desaparecer. En la Segunda Guerra Mundial, hermano, amén, el objetivo, hermano, era que desaparezcan los judíos. Fíjense cuántos judíos mataron. Amén. Claro que hubieron otros pretextos de guerra. Siempre en una guerra, hermano, hay muchos pretextos. Y nunca van a decir, hermano, la realidad, la verdad, qué es lo que buscan. Amén. Y presentan muchos pretextos. Como ahorita, hermano, en Ucrania, ¿no es cierto? Hay muchos pretextos, que esto, que esto, otro, que por esto, que no sé qué, ¿no es cierto? Pero hay una cosa, hermano, que no lo van a decir. Amén. Y, hermano, el objeto es, otra vez, intentar destruir Israel. Amén. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? Amén. Que el Señor lo va a librar. Que el Señor lo va a librar. Que el Señor va a destruir a sus enemigos de Israel, hermanos. Y ahí, hermano, es cuando ya el Señor va a venir por segunda vez al mundo. Amén. Entonces, fíjense, hermano, todas las cosas que estamos viendo, hermano, son cumplimientos de la palabra de Dios, mostrándonos, enseñándonos, hermanos, que ya estamos viviendo ese tiempo. Por eso el Señor Jesús dijo: cuando veáis estas cosas, amén, entonces levantad vuestra cabeza, erguido, o sea, preocuparse, hermano, amén, entregarse al Señor, entregarse, hermano, a la santidad de Dios. Amén. Bendito es el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, en el libro de Romanos. Amén. Gloria al Señor.
Amén. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Fíjense esta palabra, hermano. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo, hermano? Es entregar nuestras vidas al Señor, ¿no es cierto? Es bautizarse, ¿no es cierto? Es cumplir los requisitos, los mandamientos del Señor. Amén. Eso es estar en Cristo Jesús. Pero escuchen lo que dice también la palabra de Dios. Amén. Mire de nuevo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay una coma, hermano. Amén. Fíjense en su Biblia. Y después dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Mire, cuando decimos a los que están en Cristo Jesús, nos estamos refiriendo, hermano, a los cristianos. Amén. Todo aquel que es cristiano, hermano, ha entregado su vida al Señor, es un cristiano. Todo aquel que cree en Cristo es un cristiano. Amén. Todo aquel que cree, sigue su palabra, su mandamiento, es un cristiano. Todos nosotros aquí somos cristianos. ¿Y cuántas iglesias cristianas hay en Trinidad y en el mundo entero? Amén. Pero el apóstol Pablo, hermano, fíjese, amén, quien nos está enseñando estas cosas. El apóstol Pablo, hermano, fue el maestro para los gentiles. Amén. Fue el quien enseñó, hermano, las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo a los gentiles. Amén. Y él está enseñando, fíjense, él dice, en primer lugar, dice, ¿no es cierto? No hay ninguna condenación. Amén. Como que se está refiriendo a todos, pero más adelante lo especifica, ¿no es cierto? Dice, amén, los que no andan conforme a la carne, amén, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué significa, hermano, caminar, andar en la carne y caminar y andar en el Espíritu? Amén. Entonces, hermanos, fíjese qué dijo el Señor Jesucristo. Le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Amén. Que dice la Biblia, hermano, Dios es Espíritu. Amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Amén. ¿Saben qué, hermanos? El espíritu del hombre es lo único que el ser humano tiene, que necesita y que busca de Dios. La carne, el alma del hombre, hermanos, sus pensamientos, hermanos, de continuo, dice la palabra de Dios, es hacer el mal. Amén. No nos olvidemos que el mismo apóstol Pablo nos enseña estas cosas cuando dice: miserable de mí. Amén. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque yo quiero hacer lo bueno, dice, y hago lo malo. Y entonces Pablo dice: y entonces encuentro y hay una ley dentro de mí, que el mal está dentro de mí. Amén. El mal, hermano, está en todo ser humano. Amén. Entonces, hermano, pero el espíritu del hombre es lo único que busca y quiere de Dios, hermano. Amén. Recordemos, hermano, esta historia cuando el Señor Jesús estaba en una casa, entre una mujer, dice la Biblia, con un frasco de alabastro. Amén. Y aquí nos enseña precisamente esto, hermano. Dice que esta mujer, hermano, tenía un frasco de perfume, amén, que costaba, algunos dicen que más de $200 en este tiempo, un perfume valioso. Y esa mujer viene y lo quebra y lo derrama sobre los pies del Señor. Y ese olor dice que inunda toda la casa. Amén. Pero aquí hay una enseñanza espiritual, hermanos. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos algo muy dulce para Dios. Nosotros tenemos algo dentro de nuestro ser, hermano, algo que huele muy lindo para Dios. Y ese es nuestro espíritu. Pero lamentablemente nuestro espíritu, hermano, está enfrascado con nuestra carne, con nuestra alma, llena de cosas malas, y no permite y no deja que ese olor fragante, hermano, salga para el olor de Dios. Amén. Ese es el espíritu del hombre. Amén.
nosotros, nuestra nariz, que es el espíritu. Y ahí fue donde el hombre abrió los ojos. Amén. Pero el momento que pecó, hermano, amén, fíjese, mire, en la naturaleza podemos ver eso. Cuando usted pone un huevo de gallina en un nido de pato, amén, y el pato, la pata, hermano, ahí calienta el huevo, ¿no es cierto? Y quebran, hermano, todos los patitos y también quebra el huevo de gallina. Amén. ¿Qué va a suceder, hermano, con ese huevo de gallina? ¿Qué va a suceder con ese pollito? Amén. Al ver, hermano, a la pata, va a decir: mi madre. Amén. Y sabe que, hermanos, el hombre, cuando Dios sopló en su nariz el aliento de vida, el espíritu del hombre, el hombre abrió sus ojos. Y sabe que fue lo primero que vio el hombre, hermano, fue a Dios. Y en ese momento dije: mi Padre. Amén. Por eso el espíritu del hombre, hermano, siempre quiere buscar a Dios. Amén. Por eso el espíritu del hombre siempre quiere acercarse a Dios. Pero el problema, hermano, que está el cuerpo, está el alma lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de perversidad, que está siempre, hermano, ¿no es cierto?, tratando de huir de Dios. Amén. Entonces, mire, la palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad deben ser que le adoren, que le busquen. Amén. Hermanos, les voy a contar una historia. Dicen que había en un lugar, en un pueblo, había muchos niños que enfermaban de cáncer. Amén. De cáncer en la sangre, de leucemia. Y tenían, hermanos, un equipo en el hospital ahí para que le hacían transfusión de sangre a los niños. Y era un aparato que parecía una lavadora, hermano. Amén. Y dice que un día, hermano, entraron unos malhechores, unos maleantes, ladrones al hospital, y se rompieron este aparato y se la llevaron pensando que era una lavadora, hermano. Se la robaron. Amén. El otro día la noticia, hermano, en el pueblo, no estaba la máquina para hacer la transfusión de sangre, se la habían robado. Cuando los ladrones, hermanos, dicen que escucharon la noticia, amén, ellos fueron y la devolvieron. Amén. Y pidieron perdón, pensaron, ellos dicen que era una lavadora. Pero fíjense, hermano, estos ladrones, ¿no es cierto?, estos maleantes, hermano, crueles, aparentemente, ¿no es cierto? Entonces, pero lo más profundo de su corazón, hermano, había un sentimiento verdadero, amén, de honestidad. Amén. Entonces ellos, hermanos, en lo más profundo de su corazón, en su espíritu, en realidad, hermano, fue su espíritu, amén, que lo hizo reflexionar. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta, hermano, que, mire, la conciencia, amén, es como que parece el espíritu, ¿no es cierto? Porque cuántas veces, ¿no es cierto?, nosotros a veces hacemos algo, pero después nuestra conciencia, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? Amén. Amén. Gracias a Dios que nos ha dado una conciencia. Ahora, la palabra de Dios dice, hermano, que ya hay algunos que tienen la conciencia entenebrecida, hermano. Amén. Ya no tienen conciencia. Amén. Bendito es el Señor. Pero la palabra de Dios, hermano, mire, lo que estamos leyendo dice, amén, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pero dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Dios nos llamó, hermano, a nosotros, ¿para qué? Para que andemos en el Espíritu. ¿Qué significa eso, hermano? Amén. Dios nos llamó, el Señor Jesucristo nos rescató, murió por nosotros, derramó su sangre para limpiarnos, para lavarnos, hermanos, pero para que nosotros ya no andemos en la carne. Amén. ¿Qué significa, hermano, andar en la carne? En los deleites y placeres, hermanos, de la carne. Amén. Fíjense, hermano, estos días de carnaval, la gente, hermano, está viviendo en la carne, está dándole placer y deleite a su carne, hermano, a lo que su carne desea. Amén. Y su espíritu, hermano, está perdido. Sus espíritus de esta gente, hermano, ellos no saben si tienen espíritu, pero sí tienen un espíritu. Amén. No saben. Amén. Y cuando mire, cuando pasa la fiesta, cuando pasa todo el chiverío, por decir así, ¿no es cierto?, ya comienzan, hermanos, a sentir un sentimiento de tristeza. Amén. ¿Y por qué? ¿Pero por qué me pasa esto? Y no saben, hermanos, que es su espíritu que está llorando. Y no saben ellos, hermanos, que es su espíritu
así brama por ti el alma mía. Amén. Nuestro alma, nuestro espíritu, hermano, amén, está buscando a Dios. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo, hermano, precisamente eso es lo que él quería enseñar a la iglesia, que nosotros tenemos que ser cristianos, hermanos, mire, espirituales. Amén. Cristianos no carnales. O sea, fíjense lo que Pablo enseña, hermano. Hay dos tipos de cristianos. Amén. Hay dos tipos, hermanos, de personas, ¿no es cierto?, en la iglesia. Los que andan en la carne y los que andan en el espíritu. Amén. Entonces, fíjense, sigamos leyendo, dice la palabra de Dios, versículo 2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos, amén, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a qué? Al Espíritu. Aleluya. Mire, por eso es que nosotros cuando cantamos, alabamos al Señor, hermanos, sentimos la presencia del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en el Espíritu. Aleluya. Porque los que son, dice, mire, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Fíjense aquí Pablo, hermano, da una característica de cómo es una persona que anda en el Espíritu y cómo es una persona que anda en la carne. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice? Mire, versículo 5. Amén. Que los que son de la carne, dicen, amén, piensan en las cosas de la carne. Amén. Yo le digo esto, hermano, porque yo viví en la carne. Amén. Cuando uno vive en la carne, hermano, uno para pensando en las cosas de la carne. Imagínense, hermano, esos carnavaleros. Ellos están pensando, hermano, en la cerveza, en la comparsa, están pensando, hermano, en bailar, están pensando en la pareja. Imagínense, están pensando, hermano, amén, en la carne. Y eso es lo que dice, mire, es una característica que el apóstol Pablo muestra, enseña. Los que son, dice, de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero dice también que los que son del Espíritu, estamos pensando en las cosas del Espíritu. Amén. ¿Cuántos se levantaron esta mañana pensando en ir a la iglesia, ir a cantar al Señor, ir a adorar al Señor? Amén. Y cuánta gente en el mundo, ¿no es cierto?, que se levantan, hermano, amén, todos los días de su vida y están pensando en otra cosa y no piensan en Dios. Amén. Entonces nosotros, hermanos, fíjense, tenemos que ser cristianos espirituales, ¿no es cierto? Espirituales. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos seres espirituales, hermano. Amén. Y mire, fíjense que nuestra carne va a haber un momento, ¿no es cierto?, que se va a acabar, se va a podrir, se va a comer los gusanos. Amén. Pero nuestro espíritu, hermano, amén, nuestro espíritu es eterno. El espíritu, hermano, no muere. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que pensar más en qué, en nuestro espíritu. Amén. Pensar en nuestro espíritu, hermano, ¿dónde se va a ir? Amén. ¿Dónde se va a ir mi espíritu, hermano? Amén. Porque también la palabra de Dios nos enseña estas cosas, ¿no es cierto? Que después de la muerte, hermano, nuestro espíritu se va a un lugar. Recordemos, hermano, la historia que contó nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? La historia del rico y Lázaro. Amén. Que dice que murió, mire, dice, amén. Murió Lázaro y fue llevado, dice, ¿dónde? O sea, su cuerpo murió, lo enterraron, ¿no es cierto? Los gusanos se lo comieron, su cuerpo, pero su espíritu fue llevado, dice, al seno de Abraham, al lugar de descanso. Amén. Y también murió, ¿no es cierto?, dice el otro, el rico,
no termina nunca. Dice la Biblia, el Señor Jesucristo dijo, ¿no es cierto?, el fuego que nunca se apaga. Donde los gusanos, dice, imagínense, ahí están vivos. Imagínense. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, somos seres espirituales. Amén. Y si somos personas que hemos entregado nuestras vidas al Señor, como dice Pablo, amén, todos los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación para ellos, pero para los que andan en el Espíritu, no los que andan en la carne. Los señores decía, hermanos, nosotros podemos ser cristianos carnales, pero también podemos ser y debemos, hermanos, ser cristianos espirituales. Amén. ¿Por qué espiritual, hermano? ¿Quiénes son los espirituales? Los que piensan en las cosas del Espíritu. ¿Quiénes son los carnales? Los que piensan en las cosas de la carne. Amén. Los que piensan en las cosas, hermanos, de este mundo. Amén. Bendito sea el Señor. Y le vamos a seguir leyendo, ¿ya? Gloria a Dios. Versículo 6 dice, porque el ocuparse, mire, porque el ocuparse de la carne, dice, es que muerte, pero el ocuparse del Espíritu es que vida y paz. Amén. Aleluya. Por eso hay una canción, ¿no es cierto?, una alabanza que dice, busca la paz, dice, y olvídate del enojo. Amén. Estamos escuchando a rato esa alabanza. Amén. Busca la paz, dice, y olvide el enojo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que buscar la paz y seguirla la paz. Amén. Entonces, mire, ¿qué dice el versículo 6? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Amén. Imagínense. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios, dice, de la carne, mire, o sea, los pensamientos, amén, porque los designios de la carne son, ¿qué dice? Enemistad. ¿Contra quién? Contra Dios, hermano. Imagínense. Entonces, mire, nuevo versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, hermanos, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Ven? Por más que quieran, no pueden. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice, mire, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. De nuevo, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjense que aquí también el apóstol Pablo está usando, hermanos, una frase parecida a la primera que leí. Amén. Primero habla, hermano, en sentido general, pero después especifica, ¿no es cierto? El versículo 9, hermano, también habla en sentido general, pero también después se especifica, ¿no es cierto? Mas vosotros vivís, nosotros no vivís según la carne. O sea, está hablando en general, mas vosotros no vivís según la carne, amén, sino según el Espíritu. Amén. Está hablando en general. Qué bonito, ¿no es cierto? A veces, yo no vivo. Pablo está diciendo que yo no vivo en la carne. Amén. Pero más adelante también Pablo especifica, ¿no es cierto? Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene, amén, y esto es serio, ¿no? Amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice. Amén. Entonces, cuán importante, hermano, es que nosotros busquemos vivir, hermanos, en el Espíritu y no vivir en la carne. Amén. Entonces, ¿cómo es vivir, hermano? Y con eso vamos concluyendo. ¿Cómo es vivir en la carne? Amén. Bendito es el Señor. Todos estamos en este cuerpo, en esta carne, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es vivir según la carne? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Los que son de la carne andan pensando en las cosas de la carne. Amén. Entonces, vivir en la carne, hermanos, son aquellas personas que están pensando en el pecado, en las cosas de este mundo, ¿no es cierto? Y este mundo, hermano,
va hacia un lugar contrario a lo que Dios nos quiere llevar. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que vivir en el Espíritu, pensar en la cosa del Espíritu, pensar en la palabra de Dios, pensar, hermano, en adorar a Dios, pensar en alabarle a Dios. Amén. Meditar en la palabra de Dios. Por eso es que dice en el Señor de Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, nosotros tenemos que estar pensando, hermanos, en la palabra de Dios. Eso es vivir en el Espíritu, pensar, hermanos, en las cosas espirituales. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor y le damos la gracia. Y ahorita vamos a dar un momento a la hermana Cristina, que le tiene que contarnos algo. Amén. Señor amado y bendito y poderoso Dios, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, Señor, que no hay ninguna condenación, Señor, para los que están en Cristo Jesús. Señor, los que no andan conforme a la carne, Padre, de su palabra. Señor, ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a entender, Señor, qué significa vivir en el Espíritu y no vivir en la carne, Señor amado. En estos tiempos, Padre Santo, que sabemos que estamos en tiempos finales, Señor. Estamos viviendo en tiempos, Señor amado, donde tus juicios, Señor, se están manifestando, Señor, a la humanidad. Señor amado, sabemos y entendemos que estamos viviendo, Señor, en los últimos tiempos, Padre, donde tú en cualquier momento, Señor amado, aleluya, Señor, da la orden, Padre Santo, de llevar a tu pueblo a tu iglesia, Señor amado. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor amado, a buscar más y más de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar más y más, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Más de ti, Señor, más de tu santidad. Más, Señor, como tú eres, Padre Santo. Aleluya. Gloria te damos, Señor amado. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es lumbrera, Señor, en nuestros caminos, Señor amado. Gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.